Como siempre, los viernes dedicamos nuestra picota a la entrevista. Lo hacemos para conocer más a los personajes de la ciudad, de la capital de Mérida, de la política y de la sociedad. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de análisis, de debate, en esta ocasión de entrevista para conocer mejor al portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Álvaro Vázquez. Buenas noches, aunque Álvaro ya ha estado aquí en otras ocasiones. ¿Cómo estás? Bienvenido. Moderadamente bien. Moderadamente bien. En estos tiempos hay que ser moderado, ¿no? Sí, la pregunta es siempre dónde está la moderación, porque yo siempre pienso que los radicales son los demás. Bueno, ¿cómo ves, por cierto, antes de entrar ya en materia, la situación nacional, el panorama nacional? ¿Habrá elecciones? ¿Iremos a elecciones? ¿No iremos a elecciones? ¿Habrá gobierno? ¿No habrá gobierno? Yo creo que no va a haber elecciones. Yo creo que los líderes de los dos partidos mayoritarios van a caer, y yo creo que habrá un acuerdo de alguna manera entre PSOE, PP y Ciudadanos. Es una quiniela arriesgada, pero a mí me cuadra. Incluso si tuviera que apostar, pensaría que puede ser que el PSOE tenga más posibilidades de gobernar que el PP. Izquierda Unida está haciendo también lo posible por llegar a ese pacto de progreso de la izquierda, como se anunció en su día. A nivel nacional me refiero, Garzón. Sin embargo, lo hemos visto, no sé si tienes la misma impresión, de las últimas semanas, sobre todo después de la investidura, como muy de la mano de Podemos. ¿No crees que eso puede perjudicar a la coalición? No, yo lo que creo es que teniendo una representación tan pequeña como la que tenemos, hemos adquirido un protagonismo que lo que pone de relieve es que, aunque no tengamos la representación que nos merecemos, y cuando digo que nos merecemos no es por el número de votos, sino por el tratamiento que nos da el sistema electoral, lo que sí que demuestra la relevancia que hemos tenido es la capacidad política de nuestra organización. Indudablemente, una de las cosas, no sé si crees que antes de ir a unos comicios sería bueno afrontar algunas de las reformas. Claro que eso es importante, porque si es difícil, digo, porque si es casi imposible formar gobierno como para ponerse de acuerdo en las reformas esenciales de la Constitución, entre ellas la ley electoral, que os perjudica gravemente. Bueno, yo creo que en realidad no tiene mucho sentido, sencillamente porque el procedimiento legislativo por lo general suele durar 1 o 2 meses, de tal manera que la realización de una nueva convocatoria supondría la constitución de unas nuevas cámaras antes de que terminara la modificación de cualquier ley relevante. Por lo tanto, yo creo que lo razonable es esperar. Con casi 1 millón de votos, tenéis 2 diputados y partidos nacionalistas con mucho menos, con incluso 200 y algo mil de votos, tienen muchísimos más diputados. ¿Es injusta esta ley? Sí, es injusta, pero no es que solo sea injusta, es que es injusta porque aquellos que lo hicieron la pensaron para que fuera así. Nuestro sistema electoral está pensado para que haya 2 partidos mayoritarios que se alternen y que se alimente una ficción de diferencia entre esos 2 partidos, en este caso el Partido Socialista y el PSOE, que pivotara sobre una sobrerepresentación de los partidos nacionalistas. Se pensó así y así es como ha sido. Y por el diseño del sistema electoral, el partido que siempre ha sido el más perjudicado es aquel que te ocupa el 3er lugar a nivel nacional, porque si por las propias condiciones siempre tendría el voto mucho más disgregado. Quien beneficia el sistema electoral es aquellos que tienen el voto muy concentrado o que son mayoritarios. PSOE, PP, nacionalistas. ¿Crees que llegaréis a un acuerdo con Podemos para concurrir en el caso de que hubiera elecciones en junio? Bueno, en política lo más importante y lo que es más complicado generar son las expectativas. Yo creo que sí hay unas expectativas en el electorado de izquierda sobre la posibilidad de aumentar nuestra representación en base a esa posible coalición, y por lo tanto yo creo que si se diera sí habría un efecto multiplicador. Y eso es un aliciente relevante tanto para nosotros como para Podemos. Ahora, que se pueda o se tenga que llevar a efecto, bueno, pues según en qué condiciones y para qué. Pasamos ahora al escalón regional, porque hace muy poquito tiempo habéis celebrado asamblea en Izquierda Unida y habéis elegido un nuevo coordinador, Macías. Mérida, la asamblea de Mérida, presentó candidatura, ¿no? No, ¿Qué pasó? Bueno, no llegamos a no llegasteis a presentarla. Estuvimos valorando la posibilidad de presentar una candidatura y al final lo desechamos sencillamente porque creemos que no era el momento para que nuestra organización a nivel interno tuviera otra cosa que no fuera una candidatura única. De todas formas, eso os ha servido al menos para meteros de lleno en la ejecutiva, ¿no? Sí,
Sí, bueno, de todas maneras, yo creo que de una manera u otra el Ejecutivo hubiéramos estado las mismas personas. Por lo tanto, si no hemos presentado una nueva candidatura, es sencillamente porque tampoco queríamos poner de manifiesto pues, un escenario de división interna que entiendo que ahora mismo la situación interna de Izquierda Unida, a mí personalmente, y entiendo que a la mayoría de los militantes es lo que menos nos preocupa. Uno no se milita para pensar en Izquierda Unida, uno se milita en Izquierda Unida o en cualquier otro partido para desarrollar una actividad política teniendo esa organización como instrumento, no teniendo esa organización como el objeto principal de tu actividad. ¿Habéis tenido diferencias, discrepancias con el antiguo coordinador, con Pedro Escobar? Sin embargo, parece que este nuevo coordinador es una línea continuista del anterior. Bueno, ya lo veremos, está por ver. Hay un rum que suena y que efectivamente a él lo sitúa en la línea del anterior coordinador, y yo creo que si el tiempo será el que de alguna forma confirme o no pues esa idea. Y con las corrientes de Izquierda Unida, como la de Margarita Jubete en Cáceres, ¿qué ha pasado? Pues eso habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que, bueno, Izquierda Unida, la verdad es que tengo que decirlo y no me importa decirlo aquí, es una organización bastante complicada. Pero a la vez también tiene que ser una organización en la que quepamos todos, ¿no? Sometidos un poco al discurso de lo políticamente correcto, siempre se intenta proyectar una imagen de las organizaciones políticas un tanto monolíticas, ¿no? De todos estamos a una. Eso no es real. Una organización en la que hay cientos o miles de personas, pues evidentemente supone o presupone la existencia de formas muy distintas de pensar, ¿no? Dentro de un marco general. Y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que sencillamente que aprender es a saber cuál es el sentido de nuestra militancia y a intentar resolver los problemas que tengamos de una forma un poco más práctica. En las últimas elecciones el electorado os ha premiado. Precisamente habéis duplicado la presencia en el Ayuntamiento de Mérida con 2 concejales. Esa oposición, esa línea de oposición, mejor dicho, ¿es la que vais a mantener durante esta legislatura también? Sí, nosotros siempre, quien esté en el gobierno, nosotros siempre hemos dicho que lo importante no es quién propone las medidas, sino qué carácter tienen esas medidas. Nosotros sencillamente las funciones que nos atribuimos como fuerza de la oposición es la de fiscalizar al equipo de gobierno, al anterior o al que venga, e intentar llevar a cabo nuestro programa electoral. Las finalidades son las mismas, por lo tanto, con los matices propios de cada momento, los comportamientos y las actitudes también son. Aunque vamos a entrar ya en política detallada municipal, sí hay que hacer un análisis porque en la pasada legislatura entráis en sintonía en varias ocasiones, lo habéis hecho con el Partido Socialista, los últimos presupuestos, por ejemplo, que se aprobaron en la anterior legislatura fue muestra de ello. Sin embargo, en esta parece que estáis más encontrados, ¿os ha decepcionado el Partido Socialista o no en el gobierno? No, yo creo que todo lo que ha hecho el PSOE en este tiempo que ha transcurrido desde el principio de la legislatura era básicamente lo que esperábamos que fuera a suceder. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que el PSOE dice una cosa cuando está en la oposición y otra cuando está en el gobierno. Algo que es lo que ha ocurrido siempre, por lo tanto, lo bueno que tiene precisamente el PSOE es que nunca decepciona. Cuando gobierna hace una cosa y cuando está en la oposición hace lo contrario. Los presupuestos están ahora prácticamente en liza y vosotros habéis aprobado una serie de condiciones para poder apoyar estos primeros presupuestos de Antonio Rodríguez Osuna. Entre muchísimas materias, medidas que habéis plasmado, las principales estaría, por ejemplo, el mercado de Calatrava, una propuesta que había realizado a la Asamblea de Extremadura, los grupos de la Asamblea de Extremadura, para que hagan suya, supongo, la enmienda y la puedan presentar para la rehabilitación del mercado de Calatrava. Sin embargo, el alcalde ha contestado, ha respondido que pese a que está con el 90% de acuerdo de las medidas que habéis presentado, esa es irrealizable porque sería una competencia desleal y dice que quien tiene que remodelar o rehabilitar ese espacio es quien lo va a explotar. ¿Qué opináis? Vamos a ver. Me viene muy bien esta pregunta que me has hecho porque viene un poco al hilo de la pregunta anterior. Uno de los mensajes centrales del PSOE cuando estaba en la oposición y del propio Rodríguez Osuna cuando estaba en plena campaña era precisamente su oposición a las privatizaciones. Pues bien, la receta que nosotros le hemos presentado al gobierno del PSOE ha sido precisamente la que sea
la administración, la que financie, como ha hecho por ejemplo en Cáceres, como ha hecho por ejemplo en Coria, que financie la rehabilitación del mercado a través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma y que sea de gestión pública. Nosotros defendemos lo público. Lo público no es un lujo para los tiempos de vacas cortas. Lo público es una forma que nosotros entendemos más eficiente de gestionar los intereses generales. Y no nos sorprende que en su momento defendieran una cosa y que ahora defiendan la privatización de la gestión de este mercado, porque bueno, es lo que siempre ha hecho el PSOE. Al fin y al cabo, creo recordar que en la legislatura pasada también, criticando las privatizaciones, también votaron a favor de la prórroga del contrato del agua, que en su momento esa prórroga la aprobó el último gobierno de Calle. Que la obra la tienen que pagar la gestión, ¿quiénes son los titulares? Bueno, lo cierto es que el mercado de abasto es una competencia propia que está atribuida a los ayuntamientos y lo cierto es que hay modelos exitosos de gestión municipal de mercados de Calatrava. Por lo tanto, yo no alcanzo a entender cómo puede haber un responsable político y de una forma más acusada para los responsables políticos que están en formaciones de izquierda, que tienen un mensaje que es el siguiente: para que las cosas funcionen bien las tiene que gestionar otro. Bueno, pues entonces lo mejor es que no se presenten a las elecciones. Otro de los hechos, o de, mejor dicho, las condiciones que habéis puesto desde Izquierda Unida, es la remunicipalización de los servicios a medida que vayan finalizando los contratos, es decir, los servicios privatizados, quiero decir. También ha contestado Antonio Rodríguez Osuna que está de acuerdo con esa medida, pero que es imposible, puesto que ahora el que acota precisamente el aumento de plantilla de personal para poder gestionar de forma pública esos servicios es el Ministerio de Hacienda quien impone esas medidas restrictivas, que por cierto la hemos analizado este jueves en La Picota y hemos dicho que es una trampa que hace Hacienda, en cierto modo, una trampa contable, porque al final los puestos de trabajo están ahí, solo que en lugar de una factura pasaría a engrosar la lista de personal. Es una trampa contable, ¿no? En lugar de ir al capítulo 1, pues va a otro capítulo, sí, al capítulo 2. Ni siquiera hablan del aumento del gasto, solo hablan de dónde te lo puedes gastar. Exacto. En principio, bueno, aquí lo que ocurre es que el Ministerio de Hacienda trata a los ayuntamientos como si fuéramos imbéciles, ¿vale? ¿De acuerdo? El principio de autonomía y la gestión de los intereses que no son propios, que son lo que establece la legislación, pues eso ya ha desaparecido y la gestión municipal se ha convertido prácticamente en una gestión tutelada por el Ministerio. El hecho de que el señor alcalde afirme que está a favor de la gestión pública de los servicios públicos y a la vez diga que es imposible municipalizar, pues a mí me recuerda un poco a todos aquellos que dicen que son republicanos juancarlistas, ¿no? En fin, no se puede decir una cosa y luego lo contrario, ¿no? Lo cierto es que a la hora de establecer cuánto cuesta un servicio privatizado, o a la hora de privatizar un servicio, tenemos que tener en cuenta varios elementos. El primero es cuál es el coste material de ejecución del contrato, es decir, cuánto cuesta llevar a cabo la realización de ese servicio. Cuánto cuesta el personal, la seguridad social, el vestuario, en este caso pues, el material de limpieza, en fin, cuánto cuesta llevarlo a efecto. En segundo caso, cuánto cuestan los gastos generales, que cuando lo gestiona una administración siempre son menores. Cuánto cuesta el IVA, que a veces varía el pago del IVA si lo gestiona una empresa privada, si lo gestiona una administración pública, en beneficio de la administración pública. Y por supuesto hay un gasto que nunca pagas si tienes el servicio propio, que es el beneficio que se lleva a la empresa por gestionar ese servicio. Y lo cierto es que no alcanzamos a entender cómo puede ser que si no tenemos al menos que pagar el beneficio que se lleva la empresa, no alcanzamos a entender cómo puede ser más caro. Lo que dicen algunos es que la empresa durante estos últimos 4 años ha contratado a mucha gente. Claro, pero yo no creo que el ayuntamiento tenga por qué asumir las contrataciones que ha hecho el gerente de esa empresa, que a lo mejor ha contratado a su prima, a su amigo o a su vecino. Todas aquellas personas que trabajen en un servicio público lo tendrán que hacer por convocatoria pública. Si ese servicio antes se prestaba de forma municipal y se prestaba con el personal que tiene el ayuntamiento, pues lo que tiene que hacer es que ahora cuando se devuelva ese servicio, las personas que tienen que compensar plantillas son las que estaban antes. Nosotros no podemos responsabilizarnos. Es la mitad aproximadamente. Estamos hablando de no podemos responsabilizarnos de las públicos. contrataciones que haya hecho un gestor privado, un poco al arbitrio de su propio criterio, en absoluto. ¿Que hace falta más gente? Pues entonces se convocaría entiendo yo, una convocatoria pública para proveer esos puestos, pero hasta ahí
de la misma manera que se prestaba el servicio antes. ¿O qué está diciendo Rodríguez Osuna? Que cuando el servicio se prestaba bajo la alcaldía de Ángel Calle, el servicio estaba mal hecho, que no se prestaba bien, que faltaba gente. Lo que está diciendo es que el PSOE no sabía gestionar ese servicio. No sé, nos parece un argumento bastante sorprendente. Un caballo de batalla, pero que en este caso no habéis puesto en el documento sobre presupuesto, también es el de los transportes públicos, ¿no? La contrata que incluye además la zona azul e incluye los aparcamientos, los 2 parking municipales que están gestionando la empresa. Lo que pasa es que largo sí, fía, pero ¿no? Porque son muchos años. Ahí hay poco que hacer. Nosotros nos remitimos únicamente a aquellos servicios cuyo contrato finaliza ahora. Porque si, por ejemplo, cualquier alcalde, el de Mérida o el de cualquier otro sitio, quisiera municipalizar un servicio por el que le quedan todavía 20 años de contrato, pues pero de todas formas vosotros sí os habéis opuesto al tema de las plazas que quedan pendientes por entregar a la empresa de zona azul. Es que eso es otra cuestión. ¿Por qué es otra cuestión? Porque lo que establece los pliegos que regulan las condiciones de la ejecución del contrato de la zona azul es lo siguiente. La empresa percibe unos ingresos por la venta de billetes de autobús, por la retirada de la grúa, por el estacionamiento de vehículos de zona azul y por los aparcamientos. Aparte de eso recibe 750.000 euros. Y la diferencia que haya entre esa cantidad que recauda y la que le da el ayuntamiento y el coste de servicio, incluido su beneficio, lo tiene que poner el ayuntamiento. Si el ayuntamiento aumenta... Es un buen negocio para la empresa, por cierto. Es un negocio redondo. Nunca pierde. Es un negocio redondo, efectivamente. El riesgo de pintura ahí no existe. Efectivamente. Eso es una de las críticas que nosotros hemos hecho siempre a estas privatizaciones. Por eso las privatizaciones no tienen ningún sentido, porque el hecho de que se entienda que el empresario asume algún riesgo no es cierto. O sea, el empresario lo que tiene asegurado es una ganancia, siempre. Siempre. Es más, si falta dinero lo pone el ayuntamiento, y si gana dinero muchas veces se lo gana el empresario. Bien, como iba diciendo, la cuestión de la zona azul es la siguiente. Si lo que tiene que poner el ayuntamiento es la diferencia entre el coste de servicio y lo que recauda la empresa, si se aumenta el número de plazas de zona azul, la empresa recauda más, por lo tanto el ayuntamiento tiene que poner menos. Que el Partido Popular defendiera esto me parece razonable en sus términos, porque ellos defendían la restauración de la zona azul, pero el PSOE estaba en contra. ¿Por qué? Porque se supone que era meter la mano en el bolsillo de la gente, que lo es, por prestar un servicio que en realidad no es un servicio. Pero que el PSOE esté dispuesto a conceder más plazas de zona azul, lo que significa es que lo que quiere hacer el PSOE es que el ayuntamiento pague menos a costa de que la gente pague más, que era justo, es lo opuesto a lo que defendían en la legislatura pasada. El problema que tiene el PSOE... En cierto modo es un aumento de tasas disfrazado. Claro, efectivamente. El problema que tiene el PSOE... El problema que nosotros tenemos con el PSOE, en estos términos... Lo que pasa, Álvaro, perdona, es que ciertamente tienen que cumplir con el contrato. Sí, tiene que cumplir el contrato. Tiene que indemnizar a la empresa. Pero el PSOE estuvo gobernando 4 años, del 2007 al 2011. No estuvo gobernando hace 25. Entonces el PSOE tiene que tener una visión más o menos cercana de cuál es el funcionamiento, de cuál es la realidad municipal. Por lo tanto, nos sorprende mucho... Bueno, no nos sorprende. Pero no deja de llamar la atención el hecho de que se diga una cosa y para seguidamente decir lo contrario. Yo creo que va en detrimento de la credibilidad del equipo de gobierno, va en detrimento del proyecto político del PSOE, y yo creo que lo único que podemos decir en estos términos es que fiarse del PSOE no es un buen negocio, porque nunca sabes qué es lo que va a hacer, porque entre lo que dice y lo que hace siempre hay una distancia que para nosotros no es asumible. Ahora que hablas de fiar, ¿nunca os han propuesto una coalición de gobierno para esta legislatura? No. Tampoco habríamos aceptado. Pero bueno, no creo que nunca, que en ningún caso se le haya pasado por la cabeza al alcalde. Entre otras cosas porque tiene 4 grupos y antes que atarse con un grupo en particular, sea el nuestro o el que fuere, pues es más fácil ir picoteando, ¿no? Irse poniendo de acuerdo de forma puntual con unos o con otros, en lugar de adquirir un compromiso que dados los tiempos que hay, que yo entiendo que ahora gobernar es difícil, muy difícil, pues es fácil que se rompa con nosotros o con cualquier otro. De las condiciones que habéis puesto para aprobar esos presupuestos, ¿cuáles serían insalvables para vosotros? Pues las insalvables son justamente las que el alcalde señala que no se pueden llevar a cabo. O sea... En fin, cuando nosotros insistimos en la cuestión del mercado de Calatrava, no estamos pidiendo nada que no se haya hecho en otros sitios. Creo que fue ayer cuando se inauguró el mercado de la Ronda de Cáceres, que es un mercado que se rehabilitó con fondos públicos.
Y Coria también. Y Coria, efectivamente. Por lo tanto, la verdad es que no digan que no se puede hacer lo que se inauguró ayer, pues no sé, cada uno que saque sus propias conclusiones. Y en cuanto a la municipalización de los servicios públicos, para nosotros es la solución. Hay un hito sobre las ventajas de la gestión privada, que yo creo que a poco que atendamos a las necesidades que cubrimos en nuestra vida cotidiana, mediante servicios que nos prestan empresas privadas que nos ofrecen servicios que antes eran públicos, pues viene un poco si nos paramos a pensar, de desmitificar esa realidad. ¿Alguien cree de verdad que la energía eléctrica, por ejemplo, está mejor gestionada ahora que cuando era público? ¿Alguien cree que yo no lo sé, yo lo que sé es que pago mucho más. Efectivamente, pagas más por lo mismo. ¿Y pagas más por el gas? A que también pagas más por el gas. Y a que también pagas mucho más por la telefonía. ¿Y qué pasa cuando todas esas empresas que acumulan un poder inmenso, que estamos hablando del gas, la luz, estamos hablando de la gasolina, Repsol, la causa era público? ¿Qué pasa cuando en vez de ser un instrumento de inversión y de generación de riqueza y de generación de empleo, se convierten en organizaciones o empresas privadas que lo que hacen es utilizar el inmenso poder que tienen para presionarte a ti como administración? Pues que les hemos entregado las armas. Eso es lo que ocurre. Y hay una cosa que está muy clara. Cuando el poder político no domina el poder económico acaba dominando el poder político. Por cierto, Antonio Vélez lo ha dicho aquí precisamente en este programa, que una de las cosas que había que recuperar es la electricidad. La red eléctrica española, porque en Francia dice que todavía sigue siendo pública. Sí, desde De Gaulle. Bueno, son sectores, siempre se han llamado sectores estratégicos, ¿no? Sí, será por algo. Y bueno, no olvidemos, cuando algo se privatiza es porque da dinero. O sea, si alguien tiene la intención de concursar en la licitación que se va a llevar a cabo o que pretenden llevar a cabo del mercado de Calatrava, es porque va a ganar dinero. Y además va a ser una licitación, si se lleva a efecto, que todavía no lo sabemos, que será durante muchísimo tiempo, porque la empresa que se haga cargo de ese mercado tendrá que pagar 3, 4, 5, 6 millones de euros, y eso no lo van a amortizar en 4 años, ni 4, ni 5, ni 6. Remodelarán el mercado, efectivamente, crearán puestos, establecimientos, en fin, sobre un proyecto que se apruebe en su momento, y por cada puesto pues cobrarán un dinero que en vez de ir a arcas públicas pues irá a bolsillos privados. Y eso es lo que quiere Osuna, según cuenta. Por tanto, difícil veo el pacto, o el apoyo, mejor dicho, a los presupuestos. Sí, yo desde luego lo veo bastante difícil. Además, yo creo que uno de los sentidos que tenía la propuesta que hemos realizado es un poco la de paliar el menosprecio que sufre nuestra ciudad dentro de las inversiones que recoge los presupuestos de la comunidad autónoma. Hay otras ciudades que tienen inversiones muy superiores, que nosotros en absoluto menospreciamos ni consideramos que no sean necesarias, y si otras ciudades tienen inversiones cuantiosas por un criterio de oportunidad o de necesidad, pues nos parece perfecto. Pero pedir en este caso 6 millones, que posiblemente hiciera falta menos, en un periodo de 4 años, pues es una inversión que palidece frente a los 72 millones que va a recibir Cáceres y Badajoz para la construcción de las respectivas rondas, ¿no? que se van a llevar a efecto en los próximos años. Con respecto a esas inversiones, ¿qué te parecen? El tema del cine María Luisa, el tema de la ampliación del vial que va al polígono El Prado. Pues me parece que inversiones menores. Esta inversión tiene la ventaja habría sido una inversión que hubiera generado empleo, que hubiera generado actividad económica, que hubiera diversificado la oferta del pequeño comercio en el centro de la ciudad, que yo creo que eso es algo muy importante. El pequeño comercio ha desaparecido en Mérida. De hecho, hay cosas que solo se pueden comprar en grandes superficies. Yo mismo, que no soy muy amigo de las grandes superficies, a veces me veo obligado a ir a las grandes superficies porque hay cosas que no las puedes comprar en otro sitio. Y frente a eso yo creo que es mucho más oportuno rehabilitar el mercado de Calatrava que no, por ejemplo, el cine María Luisa. El mercado de Calatrava va a generar actividades económicas. El cine María Luisa generará oferta de ocio. Es distinto. Estás hablando ya en pretérito. Das por sentado que esa enmienda no prosperará en la asamblea. La enmienda no se ha presentado. Y la enmienda no se ha presentado, entre otras cosas, porque, según nos han contado, pues el equipo de gobierno no la ha considerado como una prioridad. O sea, no han hecho... Nosotros hemos entendido siempre esto como una oportunidad para el equipo de gobierno.
para intentar generar una inversión que entendamos que tiene cierto relieve y que beneficie la oferta de servicios del centro de Mérida. Pero bueno, pues por consideraciones que habrá que preguntarle al equipo de gobierno, pues esa idea no ha sido una idea compartida. Aparte de efectivamente el presupuesto, que es lo que en estos momentos está de actualidad, tenemos otra nota de esta semana de actualidad, que es la apertura del centro de salud y que desde la coalición, desde Izquierda Unida, habéis criticado por no contener los servicios que en un principio se proyectaron. Desde la consejería dijeron que no. ¿En qué queda esto? Pues por ahora queda en que tenemos razón. que efectivamente los servicios que se proyectaron en su momento no son los que se han llevado a cabo hasta la fecha. Lo peor de todo esto y lo peor de la política muchas veces es la falta de honestidad. Yo creo que si el PSOE ahora mismo estuviera en la oposición, y hablo en este caso de la comunidad autónoma, pues posiblemente plantearía la apertura de este centro de salud como algo positivo, pero como un recorte con arreglo al proyecto inicial, y lo es, eso es así de sencillo. Como ya no están en la oposición, sino que están en el gobierno, pues ahora, claro, inauguramos el centro de salud y parece que es una gran noticia. Y bueno, lo es, pero bueno, vamos a valorar las cosas en sus justos términos. Entre el proyecto inicial y lo que efectivamente se ha llevado a cabo, pues hay una distancia sobresaliente. Un tema volviendo a los presupuestos, porque claro, es que es tan extenso el tema, propuestas que hayáis realizado en torno al empleo público, ese plan de empleo público y privado que proyecta el gobierno de Osuna, ¿qué opinas? Pues que no nos gusta mucho. Básicamente, por lo que he entendido, todavía no hemos visto la letra del plan, ¿no? Pero por lo que nosotros hemos entendido, el plan se fundamenta básicamente en dos cosas: ayudas a empresas privadas, ¿vale? Y luego ayudas a la formación. Nosotros creemos que las personas que se han quedado en desempleo no están en desempleo por una carencia de formación. Esa no es la causa del desempleo. Por lo tanto, destinar fondos a eso o hacer de esa una de las dos patas sobre un ámbito tan relevante como es el empleo, entendemos que no es muy eficiente. En segundo lugar, ayuda a las empresas. Yo creo que lo que necesitan las empresas no son ayudas, lo que necesitan las empresas es cobrar. Así de sencillo. Entonces tenemos un ayuntamiento que paga en más de 100 días y yo creo que no tiene mucho sentido que le digamos a la empresa: te voy a dar una ayuda, cuando a lo mejor a esa misma empresa no le estás pagando lo que le corresponde. Entonces, lo que necesitan las empresas es clientela, ¿vale? Y como uno de sus clientes es precisamente el ayuntamiento, pues lo que tiene que hacer el ayuntamiento es, en vez de destinar 400.000 euros en ayuda a las empresas, lo que tiene que hacer es, entiendo yo, o entendemos nosotros, destinar esos 400.000 euros al pago de facturas que se les debe a esas empresas. Yo creo que eso sería mucho más razonable. Otro tema, el IBI, que además se lo devolvisteis al gobierno municipal. Os ha acusado precisamente esta semana, hablando de los presupuestos, que toda la oposición ha sido culpable de que, por ejemplo, la Junta de Externos, la Casa del Presidente, pues la Junta pague menos por el IBI al Ayuntamiento que si se hubiera acometido esa reforma del IBI. Bueno, el PSOE piensa así porque el PSOE ha hecho propio el argumento que utilizaba en su momento el PP. Volvemos un poco a lo que estamos diciendo a lo largo de toda la entrevista. Cuando el PP en la legislatura anterior subió la recaudación del IBI de 10 millones a 11 millones, al PSOE le pareció excesivo. Cuando subió de 11 a 12, al PSOE le pareció excesivo. Cuando subió de 13 a 14, al PSOE le pareció excesivo. Y cuando subió de 14 a 14 y medio, cerca de 15, también le pareció excesivo. Y a nosotros también. En los últimos 5 años, la recaudación del IBI ha aumentado un 40%. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Pues bien, el PSOE, ¿cuándo ha cambiado de opinión? ¿Cuándo el PSOE tenía como objetivo de recaudación recaudar justamente el límite máximo de lo que recaudaba el PP? Cuando llegó al gobierno. O sea, al principio 11 millones era excesivo, pero cuando llegó al gobierno 15 millones, de repente es oportuno, necesario, es mantener ese nivel impositivo ya no es meter la mano en el bolsillo del ciudadano, sino que es progresista, es justo. Yo creo que ese cambio de criterio no lleva a ninguna parte. Bueno, lo que le lleva es a perder credibilidad, incluso a hacer un poco el ridículo. Nosotros lo que dijimos en su momento fue: hay que bajar la presión sobre el IBI porque el IBI lo paga todo el mundo, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer es compensar
esa bajada en la recaudación, que es de 1 millón, con el aumento en otros impuestos que tienen elementos, que sí tienen elementos progresivos. Es decir, hagamos que aquellos que tienen una renta más alta, aquellos que ganan más, paguen más. ¿Y por qué tiene que ser esto así? Pues primero porque si aumentan los impuestos a aquellos que tienen más, esas personas van a seguir viviendo de la misma manera. Y segundo, porque si alguien vive en una sociedad que le permite vivir mejor que el resto, pues yo creo que es justo que esas personas que se ven beneficiadas por ese orden social le devuelvan a esa sociedad que le permite vivir mejor, pues parte de lo que han obtenido. Si alguien vive mejor no es porque trabaje más, ni porque sea más listo, ni porque sea más competitivo. En esencia, si alguien gana más es porque vive en una sociedad que se lo permite. Por lo tanto, esas personas que viven mejor, entiendo que serían las más interesadas en que ese mismo orden social se reproduzca. Por lo tanto, tendrán que aportar más para que las cosas pues, sigan funcionando. Una fiscalidad gradual es lo que vosotros proponéis. Sí, progresiva. Que pague, progresiva, mejor dicho, ciertamente, que pague más el que más tiene. También incluso habéis hecho referencia al impuesto de tracción mecánica. Sí, efectivamente. Impuesto de vehículos. Si después de 8 años de crisis hay alguien que tiene una moto de 1.500 centímetros cúbicos, por decir algo, pues eso pone de manifiesto una capacidad económica que no tiene aquel que tiene una moto de 50, ¿no? Por lo tanto, tendrá que pagar más, claro. Porque vive en una sociedad que le permite tener ese nivel de vida. Habéis hablado también de otras cuestiones como, por ejemplo, una serie de bonos sociales para las personas que menos recursos tienen. No, eso sí podemos. A ver, tienes razón. Nosotros lo que hemos hecho en esos términos... En esos términos lo que hemos hecho es, bueno, intentar un poco recuperar una moción que presentamos, o el espíritu de una moción que presentamos para sufragar los gastos de agua, alimentación... agua, alimentación y electricidad. Recursos básicos. Vale, recursos básicos para las familias que tengan menos ingresos. Nosotros la presentamos en su momento, el PSOE hizo todo lo posible para que no se tramitara. Cuando se tramitó nos acusó de, de jugar con la dignidad de las personas, cuando curiosamente, y digo curiosamente porque fue una casualidad, el gobierno regional estaba tramitando algo similar, que es la ayuda a los mínimos vitales, pero claro, según el PSOE local, la medida de Fernández Vara era estupenda y la nuestra, que iba justamente en la misma línea, era demagógica, electoralista, en fin, las medidas que le gusta al PSOE son las que presenta el PSOE. Se han producido casos curiosos en las votaciones de los plenos, entre otras como que habéis votado Partido Popular y Izquierda Unida, por ejemplo, a cosas en el mismo sentido. Sí, claro, ¿por qué no? Ejemplo, la legislatura pasada, ¿no? Que los tengo un poco más presentes. El Partido Popular aumentó la presión fiscal sobre las grandes superficies, aumentando el impuesto a la basura a propuesta nuestra. Sí, nosotros siempre hemos dicho que a nosotros lo que nos interesa son las propuestas, no quién las presenta. Habrá momentos en los que estaremos a favor de una propuesta del Partido Popular, de Mérida Participa, del PSOE, a favor, en contra, en fin. Nosotros lo que votamos es aquello que nos parece razonable. Y más allá de otro criterio, pues utilizar otro criterio me parece una estupidez. Una cuestión que nos repercute a los otros medios. Hacéis una posición muy activa, sobre todo en redes sociales, etcétera, pero sin embargo, de cara a los medios, qué difícil es ver a Álvaro Vázquez en una rueda de prensa. Es que Álvaro Vázquez trabaja por la mañana, entonces Álvaro Vázquez no puede faltar su trabajo. Una serie de horas, ¿no?, para poder realizar vuestra labor bueno, municipal. La labor municipal se limita únicamente a los tiempos en los que se desarrollan los plenos y comisiones. Y las comisiones informativas. Hoy, por ejemplo, he tenido una comisión informativa. Pero aparte de eso, es que yo cuando no estoy en el ayuntamiento estoy trabajando. Y como yo de lo que vivo es de mi trabajo, porque del ayuntamiento no percibo ni un euro, pues entonces, en fin, yo me debo a lo que me debo. En el tema medioambiental, por cierto, también habéis denunciado la situación de la Almazara, ¿no? El hecho de que se haya empezado a funcionar sin licencia. Bueno, una presumiblemente, licencia... presumiblemente. Sí, bueno, hemos denunciado, en un primer momento lo que denunciamos fue sencillamente que olía. Y, por cierto, que hace un tiempo que no huele. Claro, el hecho de que antes oliera y ahora no huele, lo que pone de manifiesto es que cuando olía era porque la empresa le daba la gana de que oliese, porque en el siglo XXI hay suficiente tecnología como para que esa actividad no suponga la generación de olores, ¿no? Eso es evidente. Si hubiera sido inevitable, habría seguido oliendo, y es algo que no ha pasado. Por lo tanto,
yo creo que la denuncia que hicimos en su momento fue oportuna, porque ya no ha vuelto a ocurrir. También después, en un segundo momento, lo que hicimos fue solicitar al ayuntamiento que nos acreditara si la empresa había facilitado todos los permisos que eran competencia municipal. Y ahí, pues la verdad es que estamos un poco a la espera de que resuelvan. En una comisión nos dieron cuenta verbalmente, pero no se nos ha notificado en tiempo y forma en los términos que establece la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, que es la que regula este tipo de cuestiones. Y ahora con los vertidos también, que tenemos otra, el expediente es abierto. Hombre, también es sintomático que no solo seamos nosotros los que hemos llamado la atención sobre la actividad de esta empresa, sino que además también lo ha hecho el gobierno regional, que es un gobierno de una significación política distinta, y por lo tanto, si sujetos distintos señalan al mismo individuo, pues a lo mejor tenemos parte de razón. Habéis denunciado también, por cierto, que se está incumpliendo por parte del equipo de fútbol el incumplimiento del contrato de patrocinio. Sí, ese es un incumplimiento manifiesto. Durante la legislatura pasada, el Partido Popular le concedió a la Unión Deportiva de Mérida un contrato según el cual tenían que, en su equipación, pues bueno, tenían que poner un literal, un enunciado para promocionar a la ciudad. Esa obligación se vería retribuida con 60.000 euros. En ningún caso el Mérida llegó a llevar esa equipación, y por lo tanto nosotros lo que le pedimos en su momento al equipo de gobierno fue que, bueno, que si tú le pagas a alguien para hacer algo y ese alguien no lo lleva a cabo, pues entonces alguna medida habrá que tomar al efecto, ¿no? Desde incautar la fianza que se pone al principio del procedimiento, como sancionar y pedir que devuelvan el dinero. O sea, en fin. Bien, nos hemos pasado, podemos estar hablando aquí de muchísima actualidad política, porque ciertamente yo decía que si la actividad en los últimos meses nacional es bueno, impresionante, a nivel local también hemos tenido muchísima actividad. Sí, estamos muy detenidos. Sí, es cierto. Y no quería despedirte, Álvaro Vázquez, sin preguntarte la enganchada que tuviste en las redes sociales con el alcalde. Al final, ¿qué pasó? ¿Cuándo? Sí, tuviste una enganchada ahí en Twitter importante. Bueno, no sé, no me acuerdo exactamente. No tengo muchos motivos para engancharme con nadie, ¿verdad? Yo solo soy una persona muy calmada. Y a Antonio la verdad es que lo veo poco, así que es difícil que nos enganchemos. Bueno, Álvaro, gracias por estar aquí en La Picota, en Televisión Extremeña. Nos veremos en los plenos, porque es donde efectivamente más donde se debe evidentemente ejercer esa labor de oposición, y donde la realizan con el grupo Izquierda Unida. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nos veremos en una próxima ocasión, y a ustedes desearles que pasen un feliz puente de fin de Semana Santa, porque ya no volveremos hasta después de la Semana Santa en este espacio de En La Picota. Que disfruten de ella. Buenas noches.